Dios les bendiga una vez más, hermanos. Me alegro de poderme dirigir a cada uno de ustedes, esperando de que esta corta enseñanza pueda ser de bendición para la vida de cada uno. Sobre todo porque el interés es poder contestar a las preguntas de aquellos que tienen diferentes interrogantes con respecto a o si no otros temas, ¿verdad? Que puedan ser de bendición para la vida de cada uno. Además de eso, también este tipo de temas puede servir para aquellos que predican la palabra del Señor, para poder tener una mejor orientación y para poder exponer la palabra del Señor de una manera bastante eficaz. Así es que espero en esta hora de que este tema pueda ser de bendición para su vida. En esta hora quisiera hablar acerca de la doctrina de la predestinación o el tema de la predestinación. No lo vamos a tocar de una manera profunda, ya que solamente pues quisiera abarcar el tema en general y también dar alguna respuesta bastante precisa de lo que es este tema, porque algunas personas también tienen dudas bastante significativas y que marcan también la seguridad de salvación. Este tipo de dudas tenemos nosotros que erradicarlas de nuestra vida para poder nosotros no solamente tener una seguridad de salvación, sino para tener una interpretación correcta de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Básicamente vemos el proceso de la salvación reflejado en estos versículos. Pero la palabra más interesante de todos estos versículos es la palabra predestinación. ¿Qué significa la palabra predestinación? Dicho sea de paso, muchas personas tienen diferentes conceptos acerca de la predestinación. Algunas personas piensan de que Dios ha creado personas para que se pierdan y otras para que se salven. De que algunas personas están predestinadas directamente para el infierno y otras están predestinadas directamente para el cielo. Pero ¿será esto lo que la palabra del Señor muestra? Ya que si nosotros nos ponemos en esta posición, estaríamos poniendo en tela de juicio otros aspectos de la palabra del Señor y de Dios, ya que el Señor entonces sería injusto y eso no podemos atribuírselo a Dios. Nosotros tenemos que entender de que todo ser humano tiene una oportunidad de salvación en esta vida y que cada ser humano tiene una decisión personal. Pero vamos a la palabra del Señor y vamos a ver esto paso a paso. La palabra del Señor dice, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Tenemos que entender de que Dios conoce al ser humano desde antes de la eternidad. Desde antes de ser creado, el ser humano ya había sido conocido por Dios. Dios vio entonces al ser humano, Dios vio su vida y vio mi vida. Lo conoció a usted y me conoció a mí. Cuando Dios vio al ser humano allá en la eternidad, antes que todo fuera creado, entonces el Señor dice acá, o la palabra de Dios dice, que a estos que conoció también los predestinó. ¿Qué significa esto? No significa que Dios escogió casi como al azar, tú salvo, tú no eres salvo, tú te vas a perder, tú no, tú vas a servirme solamente como un vaso de juicio y tú me vas a servir como mi siervo. Dios no lo hizo de esa manera. Prácticamente lo que la palabra del Señor quiere reflejar acá es que Dios vio el final de cada ser humano, el final de todos nosotros antes de que comenzara nuestra vida y nuestra existencia en esta tierra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor hablando de la predestinación y cuando oímos esta palabra predestinar, no significa de que Dios eligió lo que íbamos a hacer y si nos íbamos a perder o a salvar antes de crearnos. No, Dios vio nuestro final antes de nuestro comienzo. Tenemos entonces que entender de que hay ciertas cosas acá. Número uno, la predestinación es que Dios vio el final de cada uno de nosotros antes de nuestro comienzo. Otra cosa que tenemos que considerar es de que Dios le da la misma oportunidad de salvación a todo ser humano.
Todo ser humano tiene un medio de salvación o una oportunidad de salvación. Todos nosotros tenemos esa oportunidad para podernos salvar. Tanto el asesino como también el pastor evangélico, el miembro de una iglesia, el bautista, el metodista, el presbiteriano, el católico, todos tenemos una oportunidad en la vida de salvarnos. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que ese medio de salvación y esa oportunidad de salvación se presenta a nuestras vidas. Aún los asesinos más grandes, los dictadores políticos más grandes, aquellas personas que han asesinado a miles, aún millones de personas, esas personas también tuvieron una oportunidad de salvación. Nada más que muchas veces nosotros tenemos que entender de que el ambiente también se presta en nuestra vida. Voy a explicar esto. Si un hijo nace en un hogar cristiano, su oportunidad de salvación va a ser bastante amplia, ya que los principios cristianos, los principios de la palabra del Señor estarán en la vida de aquel muchacho desde pequeño. Aún para pecar se le hará difícil, ya que cuando una persona crece en un ambiente cristiano, en un ambiente donde la palabra del Señor se le es impartido ese conocimiento, su margen de salvación es amplio y también su conocimiento de salvación y de la palabra de Dios es amplio, y por eso no puede pecar libremente. Tiene aquella conciencia ya marcada y martillada por el poder de la palabra del Señor. A diferencia de una persona que crece en un hogar ateo, en un hogar de hechiceros, en un hogar donde se ha practicado, diferentes vicios y una diferente vida alejada de la palabra del Señor. Ese tipo de personas tienen un margen bien estrecho de alcanzar esa oportunidad de salvación. Pero eso no quiere decir de que estas personas no tengan oportunidad de salvarse. Simplemente de que van a ser un poco más duros al llamado de Dios. Y aquí entramos a la otra palabra que la palabra del Señor dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero más adelante en el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Dios vio en la eternidad quiénes iban a recibir con agrado su llamado, su toque, quiénes iban a ver con agrado el evangelio y quiénes no. Hay personas que miran a Cristo, oyen de Cristo o simplemente están viendo las actividades de la obra de Dios y se burlan, se ríen. Personas que tienen un rechazo a la palabra del Señor. Personas que miran a los pastores o a los evangelistas o a los siervos de Dios y los critican, murmuran, dicen cosas feas de ellos. La palabra del Señor también nos dice acá de que a estos Dios también les da la oportunidad. A los que predestinó, a estos también llamó. Cuando Dios nos vio en la eternidad, algunos de nosotros fuimos más blandos de corazón para recibir la palabra del Señor. Aceptamos un poco más el evangelio, abrimos nuestro corazón. Ve la importancia que nosotros tenemos como padres de familia de inculcarle a nuestros hijos, y que nuestros hijos cuando van a la iglesia y les invitan a recibir a Cristo, su corazón está preparado, porque toda su vida los preparamos para ese momento de tomar una decisión por Cristo. Todo ser humano se tiene que enfrentar a esta decisión, aceptar o rechazar a Jesucristo como el único medio por el cual nosotros podemos hallar amistad con Dios. Aquí es donde nosotros nos encontramos entonces con este gran dilema. A los que llamó, a estos también, a los que predestinó, a estos también llamó. Dios nos llamó un día, como llamó a Pedro, como llamó a Felipe, como llamó a Mateo. Ese mismo llamado sucedió en nuestra vida. La única diferencia de aquel que ha recibido a Cristo y del que no lo ha recibido es que el día que Dios le hizo el llamado y que el Espíritu Santo le tocó, usted dijo, sí, Señor, te recibo como Salvador en mi vida. Esa es la única gran diferencia, porque en su vida el Espíritu Santo ya había trabajado, o quizás en su casa ya le habían inculcado estos principios. Pero eso no quiere decir de que Dios escogió a unos para perderse y a otros para salvarse. Eso no es así. Todos tienen la misma oportunidad y esto no lo olvide.
La palabra del Señor también dice, y a los que llamó a estos también justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando el Señor llama, nosotros aceptamos, recibimos. Ahí está algo muy importante que es la decisión del hombre. La salvación está bastante ligada a la decisión del corazón del ser humano. Si el corazón del ser humano dice que no, simplemente esa incredulidad le llevará a la perdición eterna. Es así de sencillo. Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros decimos sí al Señor y lo aceptamos y creímos en Él y en su obra redentora en la cruz del Calvario y también en la obra de resurrección que Él hizo, la palabra del Señor claramente lo dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está nuestra vida, ahí está la decisión más grande de todo ser humano. Entonces podemos ver de que a estos que el Señor llama y que a los que llama responden, los que respondieron, los que dijeron sí Señor, a esto justificó. Y aquí estamos, en el año 2017, o vamos a poner en el año en el que estemos después de que Cristo muere y resucita. Se abren las puertas del reino de los cielos para que todo aquel que quiera pueda venir, pero solo a través de Jesucristo. Y cuando el ser humano viene a Cristo, es justificado, es perdonado y la gracia de Dios le alcanza. Al final dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto todavía no se ha dado, pero se dará cuando los hijos de Dios sean glorificados. La palabra del Señor dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, si nosotros vemos acá la justificación, es simplemente una parte de la gran salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero, amados hermanos, así como nosotros hemos recibido la salvación, también se puede perder la salvación. La palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere. También la palabra del Señor da diferentes textos bíblicos y referencias bíblicas que dicen que algunos el Señor borrará del libro de la vida. La palabra del Señor también nos muestra que hay diferentes personas, ejemplos de personas como Judas, que tuvo la oportunidad, que fue un discípulo del Señor, que fue uno de los 12 más cercanos a Jesús, pero igual se perdió eternamente. Entonces podemos ver también de que hay personas que se pierden aún después de haber sido llamadas por Dios, justificadas por Dios. Ahora, algunos dirán, pero eso ya estaba profetizado que tenía que pasar. Por ejemplo, lo de Judas. Estaba profetizado en los Salmos que alguien más tomara su lugar. Estaba ya destinado que él tenía que fallar, que él tenía que negar al Señor y que entregarlo. Pero nosotros tenemos que verlo de esta manera. Dios solamente le avisó o profetizó o habló a través de sus siervos los profetas, hablando de cosas que él vio que iban a pasar, que iban a suceder, que se iban a dar de esa manera. Dios no lo preparó de esa manera, pero sí el Señor vio que se iba a dar de esa manera y simplemente lo advirtió de antemano, como le dijo a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que la fe no te falte. Pedro no entendió y él dijo: Señor, ¿estaría yo dispuesto a ir no solamente a que me golpeen por ti, sino a morir por ti? Pedro no entendía. El Señor le estaba diciendo lo que iba a pasar, porque el Señor, siendo Dios, Él ve el final antes del principio. Él ve el futuro en el presente. Él está en un eterno presente. El pasado, el presente y el futuro están delante de sus ojos. Entonces Él simplemente anunció lo que iba a suceder, pero eso no dice que Él determinó que sucediera de esa manera. Las actitudes de nosotros como seres humanos determinan también el fruto que nosotros demos el día de mañana. El destino de nosotros está marcado tanto por la voluntad de Dios, pero también en conjunto con la voluntad del ser humano.
Espero en esta hora, hermanos, de que haya sido un poco claro esta enseñanza, y si hay alguna duda puede dejarla en la caja de comentarios y trataremos de estar respondiendo a cada una de sus preguntas. Espero de que esto haya sido de bendición y que todo aquel que ha conocido a Cristo, que le dé gracias a Dios, porque la salvación es un regalo inmerecido, pero un regalo eterno para cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.